Muy buenas tardes. Un directo. Desde hace tiempo que no hacemos uno. Y aquí estoy, terminando el turno, con Ander, con Puy, con Jaione y ya con muchísimas ganas de retomar, bueno, pues la vuelta al cole, después de unas vacaciones maravillosas. Y hoy tenemos un tema muy interesante, que no todos los dolores son iguales. No vengo a hablar de los tipos de dolores, que si puntiagudos, que si opresivos, que si unos son del 2/10, no. Vengo a contar algo que para mí es muchísimo más importante, y es entender que no todos los dolores nos afectan por igual. No sé tú, pero yo he vivido una serie de dolores que me han dejado, bueno, que han sido muy intensos. Se me cayeron 630 kilos en la rodilla. He tenido ataques epilépticos con los que me he dado golpes en la cabeza muy potentes. Hola Ispea, que me saluda, y hola Maite, y hay gente por ahí conocidas, muy buenas. Dolores muy intensos, que simplemente tenía que lidiar con la parte física del dolor, y es muy desagradable. Estamos de acuerdo. Pero hay otros dolores, por lo que me refiero a lo que son completamente diferentes, y no hablo solo con dolor físico, sino situaciones de salud que no solo tocan en esa parte física, sino que nos tocan en algo, de ahí el holismo, que somos varias dimensiones, tenemos la parte mental, la parte emocional, e incluso la parte espiritual, que cuando tenemos una parte física tocada, véase un dolorcito o una enfermedad o algo, nos toca una parte que nos hace 1000 veces más vulnerable, nos toca algo que nos hace, aunque no sea mucho, puede ser un estornudo, una alergia, un dolor de tripas, algo que nos hace sentir muchísimo más que algo que dices, chico, tampoco es tan grave. Yo os voy a poner mi ejemplo, os lo voy a contar, me abro en canal, vulnerabilidad total, para que veáis a lo que me refiero. Os decía que yo he tenido accidentes muy potentes, gritos potentísimos por lo de la rodilla y el tema de la epilepsia, que me he hecho verdadero daño, me he llegado a romper dientes, y en cambio tengo mi dolor, vamos a decir, mi cosa, que me hace sentir realmente vulnerable, que es un tipo de dolor de cabeza que me suele aparecer a veces con el viento sur, a veces cuando, yo que sé, prerregla o algo así. Tiene que ver mucho con la tensión craneal, cuando el cráneo lo tengo un poquito tocado, y cuando mi cuerpo no puede adaptar eso, me aparece ese tipo de dolor de cabeza. No es una migraña, no es un dolor de cabeza que por la parte física no la aguante, o sea, porque no es algo intensísimo, pero para mí es curioso que es inhabilitante, porque me despierta una parte de mí que es muy vulnerable, me despierta la niña, o sea, me vuelvo completamente irracional, porque las palabras que me vienen, o las emociones y los pensamientos que me vienen no elegido, pero que mi cabeza me repite todo el rato, es: no puedes, no eres suficiente, eres muy pequeñita, esto te va a pasar siempre. Son pensamientos muy limitantes y son pensamientos que no elegimos. Y yo esto en la consulta lo veo muy a menudo, que es, Ana, por favor, arréglame, ¿no? Y muchas veces no me lo decís porque te duele muchísimo, sino porque realmente lo que queréis que os arregle es esa frase que tenéis en la cabeza, que es: esto va a ser para siempre, y que queréis que realmente pare esa vocecita de todo lo que te estás diciendo no voluntariamente, esa parte de ti que te está realmente machacando. ¿Y qué dice esa voz que realmente te está machacando? Pues a veces es: no te vas a arreglar nunca, a veces es: eres un mierda, a veces es: eres, muy débil, no puedes con nada, no eres capaz ni de curarte, a saber. Y estas voces limitantes las tenemos todos, porque son partes de nuestra estructura, que tienen su función, por cierto, y la tuvieron. Y entonces aquí no hay, vamos a decir que no hay ibuprofeno que valga, y no hay abrazo además que nos puedan dar de fuera. Es más algo nuestro que tenemos que aprender a lidiar con nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro que el ajuste ayuda, pero nos estáis pidiendo a nosotros que desde fuera os consolemos, vamos a decir, cuando lo que realmente podemos hacer es acompañaros, que es muy bonito, y yo te acompaño cuando estás diciéndote todo esto, y lo que puedo hacer es retarte si es verdad todo esto que te está diciendo esa parte de tu cabeza,
cuando no es así. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer ahora mismo, para cuando veas el directo, lo que lo estáis viendo no es si tienes identificado ese momento vulnerable cuando te duele el codo, te duele la tripa, la regla, cuando no duermes bien, el insomnio o el dolor de cabeza. De la misma manera que yo os he dicho, pues para mí es ese dolor de cabeza, ¿no? Para otros, yo tengo una persona muy, muy conocida que tiene una colitis ulcerosa y es para esa persona es cuando tiene un poco de dolor en el intestino y le aparece un poquito de hemorragia cuando va al baño. Se le revuelve absolutamente todo y le aparece ese juicio, esto no debería ser así, que estoy haciendo mal las cosas, ¿no? Y otra persona también a la que quiero mucho, que se cuida muchísimo también y que le aparece un pequeño dolor en el coxis y que en su cabeza es que esto no debería ser así porque se cuida muchísimo y no debería estar, ¿no? Cada uno lo tiene, identifícalo, no hace falta que lo compartas, pero ya te digo que son dolores que van más allá de lo físico, porque a mí me puede doler muchísimo la tripa y es una faena, no es que me guste que me duele la tripa, pero no activa todo este juicio que me activa este dolor de cabeza que acaba siendo muy inhabilitante. La segunda parte es empezar a identificar las partes de la cabeza que realmente es una parte de ti lo que está diciendo todo eso, ¿vale? Lo hablaba con una mujer, realmente me decía, pero ¿por qué piensas? Ella me ha dicho a mí, ¿por qué piensas todo esto? Cuando yo he compartido con ella, he abierto el corazón, me he rajado el pecho y le he dicho, todo eso es lo que me estoy diciendo yo a mí misma ahora mismo, o sea, cuando tengo ese dolor de cabeza, que soy débil, que no puedo con las cosas, que no soy suficiente, me dice, si eres una crack, digo, ya claro, y yo también opino de ti todo eso, que eres muy fuerte, y me dice, no, yo no, yo, ya claro, tú te estás creyendo tus vocecitas y estás pretendiendo que yo no me crea las mismas, ¿no? Yo en el día de hoy, cuando se lo he contado la historia, tampoco me estaba creyendo las vocecitas, pero cuando uno está muy chungo y está muy jorobado, se cree todo lo malo que dice la cabeza, ¿no? Entonces el segundo paso es, ¿te has parado alguna vez a pensar que parte de las vocecitas que tú escuchas no es toda la realidad? Es como si tuviéramos diferentes personajes. Y en ese momento es como, vale, es una parte de mí que ahora mismo no me está gustando mucho lo que me está diciendo, pero voy a aceptar esa parte de mí que se activa con este momento, con este dolor de cabeza y claro, pues es que tengo que aprender a gestionar, es como, ahora me estás diciendo eso, es una parte de mí normalmente muy infantil, ¿vale? O sea, en mi caso es la niña total. Y Maite, nada, de nada, o sea, es nombre a un tipo de dolor que va más allá de lo físico, lo asociamos a algo mucho más mental o algo más emocional, en mi caso, por ejemplo, ¿vale? Y lo tercero es crear una estrategia para lidiar no solo con la parte física, que efectivamente podemos tomarnos un ibuprofeno, podemos hacer unos estiramientos, podemos salir a pasear, pero en algún momento tendremos que, creo yo, o así lo hago yo, aprender a gestionar o aprender herramientas para lidiar con la parte mental y emocional si es un dolor que está ligado a otra cosa, ¿vale? Y de eso vamos a hablar en el taller del 20 de septiembre, que es una charla presencial, de como las que hemos hecho todo este curso, porque lo vamos a practicar aquí. Y ahí ya hablaremos de cosas como aceptación, presencia, respiración, no lucha, vocecitas, todo esto, porque no es lidiar solo con el dolor, es lidiar con todo lo que nos dice la cabeza. Me comentan aquí, me acabas de dar tanta luz respecto a esto. Maite, me alegro un montón. Lo único que puedo hacer, y yo no soy terapeuta, ¿vale? Es que solo puedo compartir, para mí la clave es compartir mi experiencia y 20 años de trabajo personal y de haberme atrevido a vivir el momento de ese dolor. O sea, yo nunca os voy a decir que yo lo tengo todo resuelto, pero para mí la clave con esos dolores ha sido, me está doliendo un montón y, jolín, cuando me duele algo muchísimo aguanto, y cuando me duele este tipo de dolor, digo, pero ¿por qué no puedo ni con mi alma? Porque no estoy siendo la fuerte, la diosa, la que sé que puedo ser, es que estoy siendo como un bebé de 9 meses. Y en ese momento me tengo que acoger y tratar como tal, porque no es muy racional. Y así venís muchas veces algunos de vosotros, porque el dolor hace eso y no lo voy a juzgar nunca. Y yo os puedo intentar explicarte, es como cuando decíamos que estamos en modo reptiliano. Voy a intentar explicarte, sí, porque la subluxación hace... No. Y si alguna vez
me vienes y me dices, este es el dolor que a mí completamente, o sea, estoy rota, o sea, porque es que ahora mismo no estoy racional, lo que haré es darte un abrazo y decir, o sea, ahora mismo estás seguro, ahora mismo está bien, ¿vale? Y entonces nos saludan desde Puerto Rico, muy buenas. Es lo único que podemos hacer en ese momento, sobre todo porque si en algo tenemos confianza es en que tú le vas a poder dar la vuelta. Para mí la solución, os digo de corazón, cuando estoy con ese tipo de dolor de cabeza, busco la manera de mimarme y muchas veces acabo en una ducha calentita y hablándome a mí misma como si yo fuera una niña pequeñita, ¿sabes? O sea, me doy una ducha, mira qué agua más calentita, vamos a limpiar el pelo, suavecito. Esto me funciona a mí para un dolor de cabeza porque tiene como doble beneficio, ¿sabes? Me relaja la musculatura, que suele estar muy tensa, y encima me permite mimar a esa niña pequeñita que es la que se siente así. Y si crees que no tienes esa niña pequeñita a veces, te digo yo que la tienes, o el niño pequeñito, que es cuando estás irracional y que no sabes qué pasa y estás bloqueado. Lo tenemos todos, porque todos lo hemos sido, ¿vale? Y entonces, perdón, le acabo de dar una patada aquí a esto. Se trata de aprender a gestionar eso. Y también, un truquito para saber cuándo estás así, cuando estás en un miedo completamente racional y no sé cuándo se me va a pasar y qué va a pasar y no sé qué hacer, es que estoy bloqueado. Eso es esa irracionalidad, es esa parte de nosotros que nos bloquea y todos tenemos esa parte sintomática, todos, y todos tenemos, no digo que todo el mundo tengamos un tipo de dolor que nos bloquea ahí, porque igual no lo tenéis. Lo hablaba con una del equipo hoy y me decía, pues no lo sé si tengo un dolor así. Me decía, igual el acúfeno. O sea, luego lo ha pensado un poquito más y sí se ha dado cuenta de que hay un tipo de molestia que sí le activa mucho más el miedo, el no se va a pasar, no sé cuándo se va, esa irracionalidad, ¿no? Le cuesta más ser racional. Pues es posible que sea eso. Y en esos momentos os digo yo que la gente os puede crear un espacio de mucho amor, pero nadie de fuera os lo va a solucionar. Porque ya siendo adultos, no somos niños, el único que puede realmente mostrarle muchísimo cariño a esa parte infantil que tenemos nosotros, somos nosotros mismos. Y esto ya es un tema más de lo que suelo hablar en Viviendo desde Dentro, pero nadie os lo va a dar tanto como lo que podéis hacer vosotros. Y lo vamos buscando fuera en forma de Ana, ajústame más fuerte, o Ana, pues dame algo. No, esto sale de dentro, ¿vale? Así que de eso hablaremos en el taller. Maite lo acaba de resumir perfecto. Aprender a sostenernos, efectivamente. Y de esto hablaremos en el taller. Y, dice, qué gusto, ojalá asignatura de colegio. Mira, ojalá. Pero como de momento no está, creo que cada uno estamos haciendo un trabajazo de poner nuestro granito de arena. Y yo estoy convencida de que si yo lo hago, puedo inspirar al que tengo delante a que lo haga, ¿vale? Que de eso, por cierto, va el libro que presento en poco más de un mes, ¿vale? 7 de octubre en el Aquarium. Los que venís a la consulta ya podéis ir reservando la plaza para la presentación del libro. Que ¿cómo se va a llamar? O sea, Principios de Vida, Viviendo desde Dentro, libro 1. Libro 1, chicos, que habrá más. Pero si queréis venir a la presentación, pues podéis ir reservando. Ahí, mire, hecho gracias. Y que el libro está al caer. Pero de momento, efectivamente, como dice Maite, taller. La teoría, yo creo que de alguna manera nos llega a todos. Llega el momento de practicar, ¿vale? Así que taller del 20 de septiembre, miércoles a las 7:30. Os voy a poner en el story de este vídeo el link para que reservéis. En algún momento lo dejaremos en Linktree también, pero bueno, de momento estará ahí. Lo tendréis en el email del lunes, ¿vale? Si a alguno nos llegan los emails del lunes, nos avisáis en la consulta que igual os llega spam o se nos ha pasado un incluiros o algo, ¿vale? Y si no, pues nos escribís un privado por aquí y os apuntamos. Y en la consulta también nos preguntáis lo del tema de la presentación del libro, que tendremos, o sea, una presentación preciosa en el túnel del Aquarium con pececitos, todo precioso. Y nada, para los que no seáis de Donosti, se podrá coger por internet y podréis comprar el libro, además de 10 en 10 para regalar, que estos principios se tienen que compartir,
¿vale? Y pues la grabaremos. Mirencho dice que no puede venir al taller. Haremos más. Mira, el del dolor gustó tanto que lo hicimos 2 veces. Pues lo haremos más, ¿vale? Y nada, de todo esto va a ir viviendo desde dentro también, de hacer talleres y cursos de esto, así que... Y Vega, sí, por fin mi libro. Si es que esto se trata de compartir y vivir de otra manera. Y todo esto para mí es mucho más fácil cuando el canal está libre de interferencias. ¿O no? Pues sí. Un besazo y nada, que a seguir bien, conectados, viviendo lo que toca y, como ha dicho Maite antes, aprendiendo a sostener lo que somos y lo que hay. Ahí os dejo. Un besito.